La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres de nuestros niños y todos los que nos escuchan a través de esta su emisora y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Sean bienvenidos a este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz. Como cada semana, muy feliz de poder llegar hasta cada uno de sus hogares y sus dispositivos móviles para aquellos que nos escuchan a través de el YouTube. Dando gracias también a Dios por esta nueva semana que nos regala y también por esta oportunidad de seguir aprendiendo sobre la catequesis, esta tarea tan valiosa y tan hermosa para nuestra iglesia. Estamos meditando este documento que nos dejó el Papa Juan Pablo II sobre la catequesis. Y vamos a entrar ya a esta tercera parte del documento donde se nos habla de la catequesis en la actividad pastoral y misionera de la Iglesia. Antes de conocer lo que nos dice el documento al respecto, vamos a ponernos en las manos del Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos regalas. Gracias, Señor, porque un día como elegiste a los profetas, elegiste a los reyes, elegiste a tu madre y Madre nuestra, la Virgen María, elegiste a tus apóstoles, a los santos, así también has querido elegirnos a cada uno de nosotros para hacernos tus discípulos misioneros, que llevemos tu palabra a través de la catequesis. Gracias, Señor, por esta elección inmerecida. Gracias por fijarte en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras mezquindades. Queremos, Señor, corresponder a esta elección, a este llamado que tú nos has hecho. Queremos, Señor, decirte que sí, como te lo dijo María. Por eso pedimos a ella que interceda por nosotros, a su esposo San José, a todos los santos catequistas, para que como ellos también nosotros podamos responder hoy con un sí generoso en favor de aquellos que necesitan conocer más de ti. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muy bien, mis queridos hermanos, pues ya estamos nuevamente con ustedes después de ponernos en las manos del Señor. Y les decía que en el programa de hoy vamos a seguir meditando, a seguir conociendo este documento y su valiosísimo contenido. Y en este numeral, que es el 18, se nos habla de la catequesis dentro de lo que se conoce como la etapa de la evangelización. Recuerden que la evangelización es el conjunto de actividades que realiza la Iglesia con el fin de dar a conocer a Jesucristo. Entonces, dentro de todas las actividades que realiza la Iglesia para dar a conocer a Jesucristo, está la catequesis. Es decir, la catequesis no es
todo lo que la Iglesia hace para evangelizar, sino que es solamente una parte, es solamente una tarea de las múltiples que realiza la Iglesia en todo el campo de la evangelización. De tal modo que nos dice este documento: la catequesis no puede disociarse del conjunto de actividades pastorales y misionales de la Iglesia. Ella tiene, sin embargo, algo específico propio sobre lo que la Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, en sus trabajos preparatorios y a lo largo de su celebración, se ha interrogado a menudo. La cuestión interesa también a la opinión pública y dentro y fuera de la Iglesia. No es este el lugar adecuado para dar una definición rigurosa y formal de la catequesis suficientemente ilustrada en el directorio. Compete a los especialistas enriquecer cada vez más su concepto y su articulación. Sin embargo, frente a la incertidumbre de la práctica, recordemos simplemente algunos puntos esenciales, por lo demás ya consolidados. Globalmente, se puede considerar aquí la catequesis en cuanto educación de la fe de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y adultos, que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana, dada generalmente de modo orgánico y sistemático, con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Esta es la definición que el Papa nos da de la catequesis en este documento. La catequesis es una educación de la fe, tanto de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y lo que aquí se enseña es la doctrina cristiana dada de una manera orgánica, es decir, organizada y sistemática, es decir, no a lo que a mí me surge, sino que va llevando todo un orden bien planteado. Con miras, o sea, el objetivo de esta catequesis es iniciarnos en la plenitud de la vida cristiana. Por eso se le llama sacramentos de iniciación, porque en la catequesis lo que se busca es iniciar a la persona en lo que es la vida cristiana. Ya después, la maduración de la fe, el crecimiento en la fe, pues ya el cristiano lo irá experimentando en otros momentos, en otras etapas de la vida. Pero la tarea específica de la catequesis es la de iniciarnos en la vida cristiana. En este sentido, continúa diciendo el documento, la catequesis se articula en cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia, sin confundirse con ellos, que tienen un aspecto catequético, preparan a la catequesis o emanan de ella. El primer anuncio del Evangelio o predicación misional por medio del querigma para suscitar la fe o búsqueda de las razones de creer, experiencia de vida cristiana, celebración de los sacramentos, integración de la comunidad eclesial, testimonio apostólico y misional. Todo esto son elementos de la misión, pero que tienen alguna vinculación con la catequesis. El querigma no es catequesis, pero está vinculada a ella. La vida comunitaria o la formación permanente no es meramente la catequesis, pero sí está estrechamente vinculada a ella. La celebración no es catequesis, pero depende importante de ella. La acción misionera no es catequesis, pero está también íntimamente vinculada a ella. De tal modo que nos dice el Papa que la catequesis y la evangelización no existe dentro de estas dos realidades, catequesis y evangelización, no existe una separación ni una oposición
sino que están íntimamente vinculadas porque la catequesis forma parte de lo que es la acción misionera de la Iglesia. No es que vamos a evangelizar y olvidémonos de la catequesis, o vamos a catequizar y olvidémonos de la evangelización, sino que ambas están estrechamente vinculadas. Donde hay evangelización, tiene que haber catequesis. Donde hay catequesis, tiene que existir necesariamente la evangelización. De este modo, continúa diciéndonos el Papa en el numeral 19, la peculiaridad de la catequesis, distinta del primer anuncio del Evangelio que ha suscitado la conversión, persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Papa nos está de algún modo señalando cuál es la diferencia que hay entre el querigma y la catequesis. El querigma consiste en hablarle de manera llana y sencilla de Jesucristo a la persona. Usted se encuentra, por ejemplo, con alguien que nunca ha escuchado hablar de Jesús, o se encuentra con alguien que tiene ya muchos años alejado de la iglesia. Imagínese un adulto que a lo mejor se bautizó siendo niño, pero que jamás volvió a la iglesia, jamás entró en contacto con la iglesia. Pues a esta persona, cuando usted le habla de Jesús, tiene que hablarle de una forma llana, sencilla, sin muchas complicaciones y sin entrar en demasiados detalles. Si esta persona, después que usted le habla de manera muy llana y sencilla de Jesucristo, esta persona muestra algún tipo de interés, entonces aquí es donde entra en juego la catequesis. Esta persona ya usted la invita a la parroquia, la invita a la comunidad, y entonces una vez allí usted empieza a catequizarlo, que es ya hablarle de manera más profunda de lo que es Jesucristo. Si en un primer lugar, que es el querigma, usted le habló de una manera sencilla de la persona de Jesús, con el fin de que esta persona tenga una idea de quién usted le está hablando, pues ya si esta persona accede a que usted le continúe hablando de Jesús, entonces aquí es donde entra en juego ya la catequesis, que es ya ir profundizando en la fe y en la persona de Jesucristo, para que ésta tenga un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero, dice el Papa más adelante, en la práctica catequética, este orden ejemplar debe tener en cuenta el hecho de que a veces la primera evangelización no ha tenido lugar. O sea, cuando nos llega una persona a la catequesis, hemos de tomar en cuenta que a veces esta persona no ha tenido este primer contacto querigmático con Jesucristo. Entonces, si no ha tenido este primer contacto querigmático con Jesucristo, es el primer paso que debemos dar. Porque, para que ustedes entiendan un poquito mejor, la evangelización es como el alimento que consumimos. Saben ustedes que de acuerdo a la edad o a nuestra condición, nosotros consumimos un tipo de alimento o consumimos otro. Por ejemplo, a un recién nacido, a nadie se le ocurre darle un pedazo de plátano, o a nadie se le ocurre darle un trozo de carne, porque un recién nacido no tiene la capacidad de comerse, de digerir, de masticar un alimento de esta naturaleza. De tal modo que al recién nacido
nosotros no dejamos de alimentarlo. Sin embargo, el alimento que le damos es un alimento que su cuerpo pues pueda digerir y pueda consumir. Del mismo modo sucede con la fe. No podemos, por ejemplo, a una persona que nunca haya escuchado hablar de Jesús, hablarle ya de la Eucaristía, o hablarle del Santo Rosario, o que vaya al Santísimo a durar una hora ahí en adoración, porque ya esas cosas son para personas maduras en la fe, que han tenido toda una experiencia, un crecimiento espiritual. De hecho, aquí hago un paréntesis. Por eso es que a muchos, sobre todo adolescentes y jóvenes, no les gusta las misas, por ejemplo, y se la encuentran aburridas. ¿Por qué sucede esto? Porque hay muchas personas que se encuentran la misa algo aburrido y no les gusta ir y rechazan asistir a la misa, porque le estamos dando un alimento que ellos todavía no están preparados para digerir. Y así como un niño, cuando usted le da un alimento sólido, lo único que es capaz de hacer es lamerlo, o sea, no puede morderlo, no puede masticarlo, porque a lo mejor ni siquiera diente tiene, y lo lame, pero lo deja igual. Pues del mismo modo sucede con muchas personas a las que le ofrecemos la misa sin estar preparados. Entonces lo que hacen es lamer la misa, pero no degustan, no prueban, nunca terminan sabiendo lo que es realmente esto, porque todavía no cuentan con la preparación debida y adecuada. Entonces, el primer anuncio está destinado para esas personas que están alejados de la fe, que no tienen conocimiento de Jesús y que necesitan un primer contacto, pero de manera sencilla, de manera, podríamos decir, superficial. Luego entonces, que estas personas se interesan por la fe, empezamos a catequizarlo. Y dice el Papa, hemos de tomar en cuenta que a veces llegan a nosotros personas que desean catequizarse, pero que todavía no han tenido este primer contacto. Entonces, como catequistas, hemos de tomar en cuenta que lo primero que debemos de hacer antes de empezar a iniciar a la persona a la vida cristiana es llevarlo a tener un primer contacto, un primer encuentro con Jesucristo, y luego entonces empezamos ya a irle dando alimento más sólido, más sustancioso, que ellos puedan ir asimilando, masticando, digiriendo y aprovechando. Y en este orden continúa diciéndonos el Papa en este número 19. Cierto número de niños bautizados en su infancia llega a la catequesis parroquial sin haber recibido alguna iniciación en la fe y sin tener todavía adhesión alguna explícita y personal a Jesucristo, sino solamente la capacidad de creer puesta en ellos por el bautismo y la presencia del Espíritu Santo. Y los prejuicios de un ambiente familiar poco cristiano o el espíritu positivista de la educación crean rápidamente algunas reticencias, algunas dificultades, algún rechazo en estos niños. A estos niños, entonces, dice el Papa, es necesario añadir otros niños no bautizados para quienes sus padres no aceptan sino tardíamente la educación religiosa. Por motivos prácticos, su etapa catecumenal se hará en buena parte durante la catequesis ordinaria. Además, muchos preadolescentes y adolescentes que han sido bautizados y que han recibido sistemáticamente una catequesis, así como los sacramentos, titubean por largo tiempo en comprometer o no su vida con Cristo, cuando no se preocupan por esquivar la formación religiosa en nombre de su libertad. Y finalmente tenemos a los adultos que
no están al reparo de tentaciones, de duda o de abandono de la fe, a consecuencia de un ambiente notoriamente incrédulo. Es decir, dice el Papa, que la catequesis debe a menudo preocuparse no sólo de alimentar y enseñar la fe, sino también de suscitarla continuamente con la ayuda de la gracia, de abrir el corazón, de convertir, de preparar una adhesión global a Jesucristo en aquellos que están aún en el umbral de la fe. Esta preocupación inspira parcialmente el tono, el lenguaje y el método que debe utilizarse dentro de la catequesis. Importante entonces, queridos catequistas, de acuerdo a esto que nos dice el Papa, tener en cuenta el tipo de persona que nos llega a la catequesis para saber abordarlo y saber por dónde debemos empezar para que nuestra catequesis sea efectiva y eficaz. Con esto vamos a una pausa musical y retornamos en breve. Retornamos, queridos catequistas, todos los que nos están escuchando a esta hora y en este momento, con nuestro espacio Catequista con Espíritu. Y continuamos desarrollando este punto, el número 20 de este documento tan importante dentro de la catequesis y que todo catequista debe conocer y leer alguna vez. Este documento de San Juan Pablo II, que lleva como título Catequesis Tradendae sobre la catequesis actual. Y en el número 20 nos dice el Papa, hablándonos de la finalidad de la catequesis, nos dice el Papa que la finalidad de la catequesis no solo consiste en desarrollar la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios, una fe aún inicial, en promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades, sino que también la catequesis debe hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo. No solo es iniciar en la vida cristiana, sino también ayudar a que la fe vaya creciendo en el corazón del niño, del adolescente, del joven y del adulto. Porque una cosa es iniciar y otra cosa es ayudar a crecer. De tal modo que en este periodo de catequesis, la persona debe tanto iniciarse como también ir creciendo
en la vida de fe que se le ha sembrado el día de su bautismo. Y continúa diciendo el Papa en este orden que la catequesis tiende a desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo a la luz de la palabra, para que el hombre entero sea impregnado por ella, transformado por la acción de la gracia en una nueva criatura. El cristiano, dice el Papa, se pone así a seguir a Cristo, y en la Iglesia aprende siempre a pensar mejor como Él, a juzgar como Él, a actuar de acuerdo con sus mandamientos, a esperar como Él nos invita a esperar. De tal modo que la catequesis debe llevarnos a ser como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo, juzgar como Cristo, comportarnos como Cristo. Esto debe propiciar la catequesis en el catequizado, en los catequizandos, que estos pues tengan un comportamiento conforme al de Cristo. Y dice el Papa, ya finalizando este número, si es verdad que ser cristiano significa decir sí a Jesucristo, recordemos que este sí tiene dos niveles. Escuchen bien lo que dice el Papa. Ser cristiano es decirle que sí a Jesús, pero este sí tiene dos niveles que todo cristiano debe tomar en cuenta. Primero, entregarse a la palabra de Dios, y segundo, apoyarse en ella. Son los dos niveles que tiene el sí a Jesucristo. Cuando yo le digo al Señor que sí, entonces a partir de ese sí, yo debo apoyarme siempre y en todo momento en la palabra de Dios. O sea, ya yo debo dejar de apoyarme en mi criterio, en mis fuerzas, en mi opinión, en mi parecer, en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me agrada, en cómo yo quiero, en lo que yo digo. Ya es esa palabra la que debe de orientarme, la que debe guiarme, la que debe decirme lo que yo debo hacer en cada momento. Es decir, debo de entrar en una obediencia a la palabra de Dios. Y lo segundo es apoyarme en esa palabra, porque, como yo le decía hace un momento, a veces el problema de nosotros no es que no conozcamos, que no tengamos conciencia de lo que Dios nos pide, sino que muchas veces nos resistimos a aceptar en nuestra vida eso que Dios nos pide, de tal modo que si la palabra, por ejemplo, nos dice, perdona a tu enemigo, pues yo por otro lado digo, no lo voy a perdonar. Si la palabra te dice, das de comer al hambriento, por otro lado tú dices, pues no le voy a dar mi comida a nadie. Si la palabra te dice, visita al enfermo, por otro lado tú dices, pues voy a visitar otra cosa, pero no a un enfermo. Entonces, decirle que sí a Jesucristo implica entregarse a la palabra de Dios y apoyarse siempre en ella. Esforzarse por conocer cada vez mejor el sentido profundo de esta palabra para hacer la vida en nosotros. Si no lo hacemos así, si no ponemos empeño en esto, entonces de nada nos sirve decir que sí al Señor y de nada nos sirve ser conocedores de la palabra de Dios. Como catequistas, entonces, hemos de tener esto muy, pero muy en cuenta. Y ya en el numeral 21, se nos habla de una catequesis sistemática. Habíamos hablado hace un momento de una catequesis
orgánica y sistemática. ¿Y en qué consiste esto de catequesis sistemática? El Papa aquí nos lo presenta muy claramente y nos habla de que una catequesis sistemática es una catequesis que, en primer lugar, no es improvisada. A veces hay muchos catequistas que van a la catequesis a improvisar porque no han sacado tiempo para preparar bien el tema, para saber lo que van a decir, para buscar recursos que le ayuden a comunicar la fe, sino que, llegó el día de catequesis, pues vamos para allá a leer lo que dice el libro y a decir cualquier cosa. Entonces, no. Una catequesis sistemática significa que damos una catequesis que no es improvisada, siguiendo un programa que le permita al catequista llegar a un fin preciso. Por ejemplo, si el fin que yo persigo es preparar al niño a su primera comunión, entonces los temas que yo trate para preparar a este niño para su primera comunión tienen que ir todo y hablarle de la importancia del cuerpo de Cristo, de recibir el cuerpo de Cristo. Tal modo que yo no puedo estar preparando a un niño para la primera comunión y empezarle a hablar del bautismo, o estar preparando a un niño para la primera comunión y hablarle de la confirmación. No, todos los temas que yo le comparta a este niño, pues tienen que hablar de la importancia que tiene la comunión para el cristiano. Una catequesis sistemática, entonces, significa que yo no voy a improvisar, sino que me apoyo en un programa que me permite conseguir un fin determinado. En segundo lugar, una catequesis sistemática significa que debo propiciar una enseñanza elemental que no pretenda abordar todas las cuestiones ni transformarse en investigación teológica o en una exégesis científica. Como le decía hace un momento, si voy a hablar de la comunión, pues debo centrarme en todo lo que hable del cuerpo de Cristo. No puedo pretender ahí hablar también de María Santísima, hablar de los santos, hablar de la moral y hablar de todos los temas de lo que se puede tratar dentro de la doctrina cristiana. No, debo de circunscribirme al tema que estoy hablando, sin pretender hacer una investigación científica, ni una exégesis teológica, ni mucho menos. Con la mayor sencillez, con los puntos bien claros, pues yo comunico eso que debo comunicar para que el niño sepa lo que es la comunión. Eso entonces es hacer una catequesis sistemática, una catequesis organizada. Lo tercero que debe tomarse en cuenta cuando se habla de catequesis sistemática, hemos dicho que una catequesis sistemática consiste en una catequesis donde no se da la improvisación, sino que se sigue un programa que nos permite alcanzar un fin. También hemos dicho que una catequesis sistemática consiste en una enseñanza elemental que no pretende abordar todas las cuestiones que conocemos dentro de la doctrina cristiana. Pero también una catequesis sistemática es una enseñanza bastante completa que no se detenga en el primer anuncio del misterio cristiano, como es el anuncio carismático, sino que vaya profundizando. Por ejemplo, estamos hablando de preparar al niño para la primera comunión. Si le diéramos un anuncio carismático a este niño que se va a preparar para su primera comunión, le dijéramos simplemente
mira, Jesús vino a este mundo, se hizo hombre y luego dio su vida por nosotros muriendo en la cruz. Pero antes de dar su vida por nosotros, Él le dijo a sus discípulos, y los sentó en una mesa, buscó pan, buscó vino y cogió el pan en las manos, lo partió y le dijo: tengan, coman todo de este pan, que a partir de ahora será el cuerpo, mi cuerpo, que yo daré por ustedes. Luego tomó el vino y le dijo: beban todo de este vino, que a partir de ahora será la sangre que voy a derramar por ustedes. De tal modo que cada vez que coman de este pan o beban de este vino, van a recordar lo que yo haré por ustedes. En eso consiste una catequesis querigmática, en explicarle de manera muy sencilla al niño de dónde viene, de dónde procede esto de la comunión, ¿verdad? Porque el niño dirá: bueno, ¿y para qué yo tengo que comulgar? ¿Qué significa eso? ¿Quién fue que se inventó eso? Entonces, una catequesis querigmática consiste en explicarle de esta manera muy sencilla, muy llana, al niño de dónde viene este asunto. Ahora, cuando hablamos de catequesis sistemática, entonces ya a este niño hay que profundizarle en este tema. Ya hay que hablarle de cosas más profundas sobre la importancia que tiene el comulgar el cuerpo de Cristo en la vida del cristiano. Y entonces ahí sí ya pues nos vamos a temas más profundos. Y esto pues consiste en la catequesis sistemática, en una enseñanza ya más completa que no se limite simplemente a una explicación sencilla y corta de lo que es la primera comunión. Y finalmente, cuando hablamos de catequesis sistemática, hablamos de una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana, de tal modo que este niño que se está preparando para su primera comunión, el catequista debe también de invitarle no solo a que haga su primera comunión, sino a que luego forme parte de una comunidad cristiana, que luego siga creciendo en la vida cristiana, que luego asuma un compromiso dentro de la parroquia, que luego sea un catequista, igual que el catequista que le está catequizando, que dé de lo que recibe. O sea, hay que abrirle, hay que enseñarle, hay que invitarle a conocer toda la dimensión de la vida cristiana, que no solamente consiste en comulgar los domingos, sino que también tiene muchas otras implicaciones y muchos otros alcances. Entonces, de esto se trata la catequesis sistemática, en enseñar no de manera improvisada, sino siguiendo un programa, una doctrina cristiana. Segundo, en enseñar lo elemental de nuestra fe sin abordar las cuestiones más complejas y difíciles. Tercero, en una enseñanza que sea completa, que abarque todo el misterio cristiano y no se limite a una simple palabras querigmática. Y finalmente, una iniciación cristiana que sea integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Así que ya ustedes saben en qué consiste la catequesis sistemática de la que nos está hablando en este documento el Papa San Juan Pablo II, en este documento Catequesis Tradente. Y termina el Papa diciendo: sin olvidar la importancia de múltiples ocasiones de catequesis relacionadas, por ejemplo, con la vida personal, la vida familiar, la vida social y la vida eclesial,
que es necesario aprovechar y sobre la que el Papa nos hablará en el capítulo 6 de este documento. De tal modo que es importantísimo tomar en cuenta este punto del que nos habla el Papa a la hora de nosotros impartir la catequesis, tomar en cuenta que sea una catequesis sistemática que abarque y que tome en consideración todos estos elementos. Vamos a la última pausa musical y cuando retornemos, pues ya entraremos en la última parte de nuestro espacio de hoy. Llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Este llamado como María para llevarnos hacia el Señor. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Recuérdalo, catequista, por Dios fuiste tu llamado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Para iniciar en la vida de Cristo a niños y adultos que te ha confiado. Muy bien, queridos catequistas, estamos de regreso en este su espacio Catequista con Espíritu. Estamos meditando este importantísimo documento para todos nosotros los catequistas. Esta exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Catequesis Tradendae, que habla sobre la catequesis en el mundo actual. Y ya en esta última parte de nuestro espacio, yo quisiera que nosotros pues meditemos estos numerales del 22 al 25 con el que concluimos también este tercer capítulo de esta exhortación. Y aquí el Papa en estos numerales nos habla de algo también que no es menos importante que los puntos que hemos meditado anteriormente. Y el primer elemento que el Papa nos presenta en el numeral 22 es la experiencia vital que debe surgir de la catequesis. Dentro de la Iglesia hay dos términos que tal vez no son muy conocidos para ustedes. ¿Cuáles son estos elementos? La ortopraxis y la ortodoxia. Ortopraxis y ortodoxia. Y la ortopraxis consiste en poner en práctica las cosas que ya sabemos. Y la ortodoxia consiste en interesarse por conocer lo que se debe poner en práctica. De tal modo que, por ejemplo, si yo le digo a usted, usted se ha leído la Biblia y usted me dice que no, entonces yo le digo, bueno, pues ponga en práctica la ortodoxia, que consiste en conocer la Biblia. Pero si yo le digo a usted, ¿usted conoce la Biblia? Sí. ¿Y la pone en práctica? No. Pues yo le digo, bueno, pues ponga en práctica la ortopraxis, que es precisamente eso, llevar a la vida las cosas que ya usted conoce. Entonces, dice el Papa, es inútil insistir en la ortopraxis, es decir, en poner en práctica lo que sabemos, en detrimento de la ortodoxia, es decir, en lo que debemos saber. El cristiano es inseparablemente la una y la otra.
Unas convicciones firmes y reflexivas llevan a una acción valiente y segura. Si yo no estoy convencido de aquello en lo que creo, difícilmente lo voy a poner en práctica. O sea, eso es una realidad. Lo que a mí no me convence, yo no lo practico. Yo practico lo que a mí me convence. Por ejemplo, si a mí no me convence un candidato político, difícilmente yo voy a votar por ese candidato. ¿Por qué? Porque simplemente no me convence. Ahora, si a mí me convence, pues yo voy y deposito mi voto con toda confianza. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las relaciones interpersonales. Si a mí no me convence una persona, difícilmente yo voy a confiar en esa persona. Ahora, si esa persona me convence, pues yo pongo en ella toda mi confianza. De tal modo que lo mismo sucede en la fe. Cuando yo no estoy convencido de aquello en lo que creo, pues difícilmente voy a poner en práctica esas creencias. Ahora, si lo que yo creo me convence, entonces yo voy a practicar esa fe que tengo. De tal modo que el esfuerzo, dice el Papa, por educar a los fieles a vivir hoy como discípulo de Cristo, reclama y facilita el descubrimiento más profundo del misterio de Cristo en la historia de la salvación. Es asimismo inútil, continúa diciendo el Papa, querer abandonar el estudio serio y sistemático del mensaje de Cristo en nombre de una atención metodológica a la experiencia vital. Nadie puede llegar a la verdad íntegra solamente desde una simple experiencia privada, es decir, sin una conveniente exposición del mensaje de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hay que oponer igualmente una catequesis que arranque de la vida a una catequesis tradicional, doctrinal y sistemática. La auténtica catequesis es siempre una iniciación ordenada y sistemática a la revelación que Dios mismo ha hecho al hombre. Revelación conservada en la memoria profunda de la Iglesia y en las Sagradas Escrituras y comunicada constantemente mediante una tradición viva y activa de generación en generación. Por eso podemos aplicar a los catequistas lo que el Concilio Vaticano ha dicho especialmente de los sacerdotes. Son educadores del hombre y de la vida del hombre en la fe. Y en el numeral 23, hablando, ¿verdad?, de esta unión que debe existir entre la práctica y la fe, entre el conocimiento y la doctrina, dice el Papa, la catequesis está unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. En la Iglesia primitiva, catecumenado e iniciación a los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía se identificaban estrechamente. Aunque en este campo haya cambiado la práctica de la Iglesia, en los antiguos países cristianos el catecumenado jamás ha sido abolido. Conoce allí una renovación, al contrario, y se practica abundantemente en las jóvenes iglesias misioneras. De todos modos, nos dice el Papa, la catequesis está siempre en relación con los sacramentos. Por una parte, una forma eminente de catequesis es la que prepara a los sacramentos, y toda catequesis conduce necesariamente a los sacramentos de la fe. Por otra parte, la práctica auténtica de los sacramentos tiene forzosamente un aspecto catequético. En otras palabras,
la vida sacramental se empobrece y se convierte muy pronto en ritualismo vacío si no se funda en un conocimiento serio del significado de los sacramentos. Y la catequesis se banaliza si no cobra vida en la práctica sacramental. De tal modo que, como yo le decía, si vamos a misa y no sabemos lo que estamos celebrando, entonces la misa nos va a parecer lo más aburrido del mundo y no le vamos a encontrar sentido. Por ello, antes de ir a misa, hemos de recibir una catequesis para saber lo que vamos a celebrar, para saber lo que allí estamos haciendo. Y por eso se dice que los sacramentos siempre deben estar unidos a la catequesis. Porque hay mucha gente que no le gusta confesarse, porque no son conscientes de lo que significa este sacramento. Si a través de una auténtica catequesis el hombre y la mujer descubrieran lo que es este sacramento, entonces se acercarían a él con muchísima alegría. Por eso no podemos separar nunca los sacramentos de la catequesis. La catequesis debe preparar siempre para que las personas reciban los sacramentos. Y en el numeral 24, nos dice el Papa que la catequesis finalmente tiene una íntima unión con la acción responsable de la Iglesia y de los cristianos en el mundo. Todo el que se ha adherido a Jesucristo por la fe y se esfuerza por consolidar esta mediante la catequesis, tiene necesidad de vivirla en comunión con aquellos que han dado el mismo paso. La catequesis corre el riesgo de esterilizarse si una comunidad de fe y de vida cristiana no acoge al catecúmeno en cierta fase de su catequesis. Por eso la comunidad eclesial, a todos los niveles, es doblemente responsable respecto a la catequesis. Tiene la responsabilidad de atender a la formación de sus miembros, pero también la responsabilidad de acogerlos en un ambiente donde puedan vivir con la mayor plenitud posible lo que han aprendido. En este orden, dice el Papa, la catequesis está abierta al dinamismo misionero. Si hace bien, los cristianos tendrán interés en dar testimonio de su fe, de transmitirla a sus hijos, de hacerla conocer a otros, de servir de todos modos a la comunidad humana. De tal modo que la catequesis no puede estar desvinculada de la comunidad eclesial. Al contrario, la catequesis debe surgir de la comunidad, que debe ser la que propicie, la que facilite que ésta sea posible dentro de la misma. Y finalmente, hermanos, el punto 25 nos recuerda que gracias a la catequesis, el hombre y la mujer experimenta una verdadera maduración en la vida de fe. Gracias a esta fe se va profundizando poco a poco, se desarrolla en su interior la verdadera fe que nos lleva no solo a conocer, sino también a adherirnos a Jesucristo. Es como una concepción que va propiciando la catequesis, ajustándose a la vida de cada creyente. En definitiva, dice el Papa, la catequesis es tan necesaria para la madurez de la fe de los cristianos como para su testimonio en el mundo. Ella quiere conducir a los cristianos en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y formar al hombre perfecto, maduro, íntegro, conforme a la imagen de Cristo. Y también quiere que estén dispuestos a dar razón de su esperanza a todos los que le pidan una explicación.
Con esto, hermanos, terminamos el programa de hoy, agradeciéndole su sintonía y esperando que estas enseñanzas tan valiosas pues nos ayuden a seguir creciendo, a seguir madurando en nuestra fe. Que Dios me lo bendiga a todos y será hasta la próxima semana donde volveremos a conectarnos en una entrega más de este su espacio Catequista con Espíritu. Bendiciones. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas. De las catequesis de Tomás de Kempis. El reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Conviértete a Dios de todo corazón. Despréndete de este mundo miserable y tu alma encontrará la paz, pues el reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Cristo vendrá a ti y te dará a probar su consuelo, si le preparas una digna morada en tu interior. Toda su alegría y hermosura está en lo interior, y allí se complace. Tiene Él un frecuente trato con el hombre interior, platica dulcemente con él, lo consuela suavemente, le infunde una paz profunda y tiene con él una familiaridad admirable en extremo. Ea pues, alma fiel, prepara tu corazón a este esposo, para que se digne venir a ti y habitar en ti. Pues él dice, el que me ama guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos morada en él. De modo que hazle en ti lugar a Cristo. Si posees a Cristo serás rico, y con él te bastará. Él será tu proveedor y fiel procurador en todo, de manera que no tendrás necesidad de esperar en los hombres. Pon en Dios toda tu confianza, y sea Él el objeto de tu veneración y de tu amor. Él responderá por ti, y todo lo hará bien como mejor convenga. No tienes aquí ciudad permanente. Donde quiera que estuvieres, serás extranjero y peregrino. Jamás tendrás reposo si no te unes íntimamente a Cristo. Pon tu pensamiento en el Altísimo y eleva a Cristo tu oración constante. Si no sabes meditar cosas sublimes y celestes, descansa en la pasión de Cristo, deleitándote en contemplar sus preciosas llagas. Sufre por Cristo y con Cristo, si quieres reinar con Cristo. Si una sola vez entrases perfectamente al interior de Jesús y gustases un poco de su ardiente amor, no te preocuparías ya de tus propias ventajas o desventajas. Más bien, te gozarías de las humillaciones que te hiciesen, porque el amor de Jesús hace que el hombre se menosprecie a sí mismo. De las catequesis de Tomás de Kempis. El reino de Dios es paz y alegría en el Espíritu Santo. Catequesis con espíritu. Grandes catequesis de grandes catequistas.